Bien, pues buenas tardes. Le damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Gabriel Alejandro Álvarez Hernández y seré quien modere esta mesa, además de ser comentarista. Y esta mesa se titula IA conversacional y herramientas digitales en el aprendizaje y pertenece al programa de doctorado en ambientes y sistemas educativos multimodales, también conocido como DASEM. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas. A continuación los presento. La doctora Ana Beatriz Vega Cruces, aquí presente, es doctora en Ciencias con especialidad en Investigación Educativa. Sus líneas de investigación son la cultura digital, didáctica y currículum y los actores educativos. Ha sido asesora curricular en instituciones de educación superior públicas y privadas, así como directora de proyectos de investigación educativa. Doctora Ana, pues bienvenida. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y un servidor que además de moderar, bueno, también voy a ser comentarista. Y bueno, un servidor es doctora en Pedagogía por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM y pues actualmente docente e investigador de tiempo completo en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y bueno, cuento con una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel 1. Bueno, además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos y aquí sí les quiero comentar que hay que ser muy precisos con el tiempo. Un servidor les va a avisar cuando les falten 2 minutitos para que vayan perfilando su cierre, ¿vale? Bueno, 10 minutos para realizar su presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendremos 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideremos pertinente. Les recordamos que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Muy bien, pues vamos a iniciar. Pues comenzamos con el compañero Héctor Miguel Calzada Martínez. Él presentará su trabajo titulado Hacia un referente situado de competencias digital docente en IA. Contextualización de Digicom 3.0 en el IEMS. Compañero, entonces, pues como les comenté hace unos instantes, tienes 10 minutos. Cuando te falten 2, yo te aviso para que vayas perfilando tu cierre, ¿vale? Pues te escuchamos. De acuerdo, muchas gracias. Ya se ve la presentación, ¿verdad? Es correcto, sí se ve la presentación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a comenzar. Mi nombre es Héctor Miguel Calzada Martínez, soy estudiante del doctorado en ambientes en DASEM y bueno, mi proyecto se llama justamente Contextualización del GCOMP 3.0 en el IEMS para la integración crítica en la inteligencia artificial. Bueno, primeramente, el área de estudio donde hace competencia esta investigación es competencia digital docente, inteligencia artificial generativa y entornos multimodales públicos. El objeto de estudio es construir un referente situado para orientar la formación docente en inteligencia artificial generativa en el IEMS. El IEMS es un sistema de la Ciudad de México de nivel medio superior público, en el cual yo me encuentro trabajando de tiempo completo como docente investigador. El problema central es este desfase entre el uso cotidiano de la IA generativa por parte del estudiantado y esta mediación pedagógica disponible para el profesorado. ¿Cuál es mi sustento inicial? El DICOM 3.0, porque esta es la última actualización de DICOM, en el cual ya tiene la inteligencia artificial de forma transversal, la cultura digital, en el marco curricular común que se está implementando a nivel nacional en educación media superior, la práctica reflexiva y el currículo situado. Y el beneficio esperado es fortalecer esta mediación docente crítica y reducir estos riesgos de dependencia cognitiva y brecha algorítmica en el estudiantado. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? La inteligencia artificial avanza muy rápido. De hecho, avanza más rápido de lo que podemos muchas veces estudiarlo. Y es todavía mucho más rápido en las cuestiones de las instituciones y más en nivel medio superior y público. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cuál es la necesidad? Hacer una formación docente, pero no hacia la parte técnica, sino una mediación pedagógica, regulada, ética en esta educación media superior pública. Por este desfase que existe pedagógico entre la realidad del estudiantado, que muchos estudiantes ya conocen la inteligencia artificial, ya la usan, pero sin una formación específica, en este caso pedagógica y crítica, y los docentes aún no reciben todavía esta capacitación o esta formación para poder utilizarla, pero como repito, no desde la parte instrumental, sino la parte pedagógica.
Entonces, mi problema prototípico es justamente, ¿no? Esta incorporación creciente y desregulada de la IA generativa en medio superior y entornos públicos tiene una ausencia de un referente, en este caso contextualizado, para que los docentes puedan orientar esta integración pedagógica, crítica y ética. No existe un referente, ¿no? Entonces, ese quiebre ocurre cuando el docente del GEMS se enfrenta a que tenemos trabajos escolares hechos con IA sin contar con criterios institucionales claros, porque no existen en muchas todavía instituciones públicas estos, cómo trabajar, cómo hacerlo en cuestión de autoría, proceso cognitivo, plagio automatizado y mediación pedagógica. Es decir, el reto no se deduce solamente a la infraestructura, a que tengamos o no tengamos acceso a computadoras, tengamos o no acceso a cuentas de IA, sino implica formación docente, ética situada y justicia educativa. El objeto de estudio es una construcción y validación de una propuesta situada. Ya fue situada. Primeramente quería hacerlo un poquito más amplio, más nacional, justamente como lo hace hacia un doctorado, pero pues obviamente esto es de mucho más tiempo, ¿no? Y para esta cuestión de estudio en un doctorado lo hicimos hacia una propuesta situada, en este caso hacia nivel medio superior, aprovechando que ya está el marco curricular común de todo el nivel nacional bachillerato. Entonces podemos hacer una prueba en un bachillerato para poder después buscar un replique. Entonces, esta propuesta se articula justamente con el marco común, las progresiones que ya están de cultura digital 1, 2 y 3, y mediante una contextualización crítica del DICOM 3.0 y entornos multimodales que tenemos en este bachillerato, que tenemos escolarizado y semiescolarizado. El espacio físico de los planteles del IEMS en la Ciudad de México. Como antecedente contextual tenemos del 23 a 26 que se lanzó la inteligencia artificial generativa a público en general, el marco común, las progresiones y la expansión de la IA generativa en la educación pública, y como un periodo de estudio del 26 al 29 con prácticas de mediación, concepciones éticas y críticas digitales, y la población son docentes, tutores e investigadores del IEMS. ¿Cuál es la justificación? El marco común define justamente esas progresiones de cultura digital 1, 2 y 3, como ya había mencionado, para el estudiantado, pero no establece un referente equivalente para la formación docente en IA. Entonces, ¿qué es lo que genera? Este uso desregulado, sin pedagogía, sin sentido crítico, este uso no mediado puede favorecer a la delegación cognitiva y debilitamiento del pensamiento complejo y su utilización de proceso relativo, como bien lo investigó León Domínguez 2024 en la Universidad de Monterrey. En contextos públicos vulnerables, la IA puede profundizar todavía estas brechas algorítmicas, es decir, si no se acompaña con una mediación, esta brecha que ya preexistente se puede hacer más amplia por este desfase tecnológico y de acceso que pueden tener. Entonces, ¿qué estoy viendo como sustento teórico? Tengo a Schulman para la cuestión de saberes docentes, tengo a Pernod para la práctica reflexiva y ética situada, y a Sacristán para currículo como práctica. La línea de investigación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que está en mi investigación, es redes de conocimiento, aprendizaje y cultura digital. La pregunta de investigación general es cómo puede justamente diseñarse y validarse una propuesta situada de este referente para la competencia digital docente en IA en los planteles del GEMS, es decir, articulado con esas dimensiones pedagógicas, ético-críticas, sociotécnicas, a partir de una contextualización del DICOM 3.0, el marco curricular común de educación media superior y estas progresiones de cultura digital 1, 2 y 3. Y mi supuesto parto de que se debe contextualizar y validar y se puede orientar esa formación docente en IA desde las condiciones reales del IEMS, en ausencia de este referente, porque no lo hay, y esta incorporación de la IA generativa tiende a reproducir usos instrumentales, dependencia cognitiva y brechas algorítmicas, que es justamente lo que buscamos frenar. El objetivo general de la investigación es diseñar y validar una propuesta situada de referencia para la competencia digital docente de inteligencia artificial en los planteles de GEMS mediante esta contextualización, es decir, quiero hacer un tipo de tropicalización, no quiero irme hacia el eurocentrismo, sino quiero bajarlo justamente porque tenemos, aunque el DICOM 3.0 fue publicado con un estándar internacional, nuestra realidad en México no es la misma. Entonces, por eso hablo de esta parte de esta contextualización, fundamentando los descriptores en dimensiones pedagógicas, ético-críticas y sociotécnicas. ¿Cuál es la ruta? Primeramente, analizar vacíos de DICOM 3.0, el marco común y la cultura digital, construir una matriz preliminar de referente entre estos documentos, validar con consistencia conceptual mediante el modelo Delphi y valorar la validación ecológica con los docentes del GEMS. Entonces tenemos a corto plazo el diseño de la matriz, a mediano plazo la validación conceptual y a largo plazo esta autonomía intelectual frente a sistemas algorítmicos.
La metodología, primeramente, con la que estoy comenzando, es una investigación basada en diseño, con un enfoque cualitativo, descriptivo e interpretativo, con un diseño de una investigación basada en diseño. La población, como bien lo mencioné, son los docentes, tutores, investigadores del IEMS. La muestra es una no probabilística, una técnica es una entrevista semiestructurada y el instrumento es una guía de entrevista semiestructurado. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Tenemos un problema situado, diseñar un diseño interactivo y una validación conceptual. Que ya pude hacer un primer pilotaje en la cuestión del diagnóstico, justamente con docentes del IEMS y con la primera UCA que tuvimos en el doctorado, y pude ver que tengo que tener una traducción pedagógica, es decir, que tal vez yo me estaba yendo a un lenguaje muy superior, muy técnico, muy algorítmico, que como todos los docentes, no nada más los que damos cultura digital, sino todos tenemos los problemas que el estudiantado está usando la guía generativa. Entonces, justamente, tengo que hacer esta traducción pedagógica, bajarlo a un nivel de no expertos para diferenciar justamente los usos que tienen de la inteligencia artificial los docentes y tener este filtro, ¿no? Y este pilotaje permitió ajustar la guía de entrevista y fortalecer la validez en el contexto del IEMS, primero con un pilotaje para ya poder aplicarlo con el grueso de la población. 2 minutos, por favor, Héctor. Claro, gracias. ¿Qué próximos pasos viene el proyecto? El proyecto avanza hacia una consolidación de este referente. Primero hay que afinar la matriz, hay que revisar los descriptores, aplicar Delphi, ampliar pilotaje e integrar la coevaluación, pero no busco hacer que sea como de forma literal, sino contextualizarlo claramente en el IEMS. Pero también tengo una proyección prospectiva del 26-29 haciendo una validación conceptual, pero seguida de una implementación situada en investigación de acción participativa, es decir, para que sí pueda permear en el IEMS, para que los docentes sí lo puedan implementar y no sea como una imposición, sino sea un trabajo de implementación más fácil con ellos. Y pues bueno, esas son mis referencias que estuve trabajando en esta presentación. Y soy Héctor Miguel Calzada Martínez, del doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Esta fue mi presentación en el coloquio interno en junio de 2026. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Héctor Miguel. Y bueno, vamos a pasar ahora a la retroalimentación, a los comentarios. Te recuerdo, Héctor, que no hay posibilidad de réplica. Simplemente toma nota y ya tú lo conversarás con tu director o directora de trabajo terminal, ¿vale? Y bueno, le doy la palabra a la doctora Ana Beatriz para que haga sus comentarios. Ok, muchas gracias, doctor. Hola, Héctor, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, que sin duda siempre las presentaciones ayudan a ampliar lo que nosotros recibimos. Hago una aclaración. Mis comentarios son respecto a lo que leí y a lo que vi ahorita, ¿no? O sea, todo lo demás que tú has trabajado, obviamente no lo tengo al alcance, quizá parte de los comentarios ya los tienes resueltos, ya están trabajados, pero bueno, es con esta mirada, ¿sale? Y siempre tratando de abonar. Lo primero, algo que noté de entrada, sobre todo en el escrito, es que se asoma una problemática, pero no queda del todo claro cuál es esa problemática, ¿no? Ya un poquito acá en la presentación diste un poco más de contexto acerca de justamente la problematización de qué pasa con los docentes, qué pasa con los estudiantes. Sin embargo, creo que todavía falta por ahí articular bien el paso. De hecho, en la lectura de tu documento parece centrarte sobre todo en los estudiantes y después dices, pero palabras más, palabras menos, Héctor, aclaro, pero voy a investigar a los docentes, ¿no? Y es de cómo llegamos a los docentes. Sabemos que hay un vínculo por ahí, implícito, explícito entre aprendizaje y enseñanza, pero sí es necesario que lo vayamos por ahí construyendo. También algo que veo en la problemática es que, y a lo largo de tu discurso, es que tienes muchísimas aseveraciones, ¿no? Dices que hay un desfase, que esta inteligencia se aplica en un vacío normativo, que hay una falta de formación docente, que hay un uso desregulado de la IA, un uso acrítico y que incluso puede generar ciertas consecuencias. Sin embargo, no veo un referente ni teórico ni empírico que esté respaldando esto que tú estás diciendo. Entonces, sí sugiero matizar estas aseveraciones o bien señalar el por qué lo estás diciendo. De ahí la importancia justamente de trabajar la problematización, porque en la problematización vas construyendo el problema y vas dando cuenta justamente de qué es lo que está pasando y por qué es necesario investigar y abordar eso que a ti te interesa. También vuelvo a la parte de problematización, no lo bajas, dices que lo vas a trabajar en
el Instituto de Educación Media Superior, pero no nos hablas de particularmente cómo está ese contexto, o sea, qué pasa con esos docentes. Tú estás afirmando que ellos la usan desreguladamente, que no tienen este uso crítico, pero ya hay un diagnóstico que respalde. ¿Qué tal si nos encontramos que hay docentes que sí lo saben usar, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero con esta parte de que no lo bajas, no lo aterrizas, no te estás apoyando de referentes ni teóricos ni empíricos que den cuenta de esta situación. Sugiero, por tanto, explicitar problemática. En la parte del objetivo, insisto, acá en la presentación queda más claro. Sin embargo, en los objetivos que tú colocas, más bien el objetivo que tú colocas en el documento, es demasiado amplio. Tienes una serie de verbos, bastantes verbos ahí, bastantes acciones ahí, que no quedan claros. Se deduce que uno es el gran objetivo general y después vienen los objetivos específicos. Supongo que los tienes separados en tu documento. Si no, recomiendo justo la separación, recordando que los objetivos específicos siempre ayudan a alcanzar ese objetivo general. ¿Qué más? En la parte metodológica, y justo en el documento, que te digo, es en el documento, acá en el discurso ya queda un poco más claro por qué centrarnos en los docentes, aunque insisto, falta problematizarlo. Señalas que elegiste docentes tutores para realizar este primer pilotaje de instrumento y esta validación. Sin embargo, pues no señalas cuántos docentes, cuáles fueron los criterios de selección. Más allá dices que fueron docentes del IEMS y de la periferia, si mal no recuerdo, por ahí en el documento, pero no das más características, cuántos hombres, cuántas mujeres, edades, perfiles. Es decir, si bien cuidamos el anonimato de los participantes, es bien importante que digamos quiénes son los sujetos participantes de nuestra investigación, porque eso siempre nos ayuda a leer los datos desde otra mirada y nos ayuda a entender por qué están contestando de cierta manera, ¿no? Pongo un ejemplo quizá muy burdo, no es lo mismo si nos preguntas a nosotros de mi generación que si te vas con docentes que a lo mejor van egresando de las escuelas, ¿no? O sea, tenemos perspectivas diferentes, entonces es bien importante decir quiénes son los sujetos. Hablando de la cuestión de cuidar a los participantes, tampoco veo por ahí una declaración de anonimato, de consentimiento informado, que igual no dudo que la tengas, pero es bien importante a estas alturas, bueno, pues también señalarlo. En la parte metodológica mezclamos proceso de la investigación con la construcción del referente, con el instrumento, y presentas la validación del instrumento, pero no hay una presentación del avance de la investigación, ¿no? O sea, no sé, a estas alturas esperaríamos que reportaras un poco cómo va esa investigación. No sé en qué semestre estás, también quizá por eso, pero te centras mucho en la validación del instrumento. Y esa validación del instrumento no se entiende cómo construiste el instrumento, a partir de qué categorías. Por ahí hablas de algunos referentes teóricos señalando a los autores, pero no profundizas más. Das por hecho que todos entendemos lo que es la cultura digital, pero no se ve un referente que respalde esta parte de cultura digital. Hablas del DIGCOMP 3.0, pero también asumes que tus lectores o que los que estamos escuchando sabemos de qué trata. Entonces, esto es bien importante, no hay que dar por hecho conceptos, hay que explicitar desde dónde nos estamos trabajando, cuál es nuestro enfoque, porque si no, nos perdemos en ese universo. Y vuelvo, no identifico cómo se construyó el instrumento, cuáles fueron las categorías, cuál fue el proceso de validación, por ahí hablas, pero no está, ¿no? Falta desarrollar conceptos claves o categoría, ya te comentaba ahorita, prácticas reflexivas, saberes docentes, currículum práctico, te das hasta currículum práctico y me llamó muchísimo la atención. No hay una declaración, insisto, de cómo te lo estás entendiendo, de cómo se articulan con tu trabajo, no hay un diálogo entre las categorías, no se van manejando de forma aislada. Entonces, ojo con eso, es importante hacer este diálogo, este cruce, bajarlo a tu trabajo terminal. Y bueno, ya para ir cerrando, también señalas, y regreso al instrumento, perdón, que después de esta aplicación del instrumento se ajustó el problema, pero no dices cómo. O sea, no se dice cómo, y vuelvo, le das muchísimo peso al instrumento, y de hecho, los resultados que arroja, señalando que pues debe de ser un marco construido a partir de un contexto, sí, o sea, ya lo sabemos, ¿no? O sea, desde el inicio tú empiezas con esto, se tiene que hacer un ajuste, no se puede aplicar de la misma manera, y tus hallazgos te llevan a decir exactamente lo mismo, cuál es el aporte, o sea, cuál es el aporte
más allá de esto que sabemos y que puede ser un tanto de sentido común, de no podemos aplicar la tecnología porque sí y agarrarla nada más descontextualizada, claro que se tiene que aterrizar y eso te lo van a decir los autores de currículum, por eso te digo, me llama mucho la atención esto. ¿Qué más? ¿No? Ahí por ahí quedó esta pregunta y también por ahí me parece, y ya no entendí con la parte metodológica que dices que es un enfoque cualitativo, sin embargo, si no estoy mal, Delphi es un tanto cuantitativo, entonces, ojo con la declaración de la metodología, también se puede decir que es un enfoque cualitativo con apoyo a algunas herramientas o con una validación cuantitativa, pero hay que tener cuidado en este sentido para que haya una coherencia, una congruencia entre problematización, ¿no? El planteamiento, que es la problematización, pregunta, objetivos, metodología, marco teórico, porque si no hay un desajuste, ¿no? Cosa que está ahorita, se ven algunos elementos y luego es bastante ambicioso que quieras ir más allá con la parte de investigación-acción, porque si es así, hay que hacer ajustes al documento, ¿no? Entonces, pues yo me quedo con ahí, insisto, vuelvo, quizá mucho de esto ya lo tienes, platícalo con tu comité, pero bueno, es lo que se ve con tu presentación y con lo que tú nos diste a leer. Pero muy bien, Héctor, muchas felicidades. Muchas gracias, doctora Ana Beatriz, por sus comentarios. Bueno, procedo, Héctor, a hacer los míos ahora. Y bueno, coincido con todo lo que te dice la doctora. Mira, fíjate que tú lo declaras incluso hasta en tus palabras clave. Yo creo que un tema muy importante que está de manera sustancial en tu trabajo es el de la formación y la práctica docente. Y déjame te digo que la teoría pedagógica está atascada de libros y de autores que hablan sobre formación y práctica docente. Si lo vas a sostener ahí en esa dimensión a tal grado de ponerlo como una palabra clave es porque vas a desarrollarlo y sostenerlo teóricamente, ¿sí? Por ahí mencionas tú a Jimeno Sacristán para el tema del currículum. Yo te diría abusado porque los planteamientos de Jimeno Sacristán son desde y para España. Él es español. Eso no quiere decir que sus planteamientos no los podamos trasladar a otros contextos. Desde luego que sí se puede, nada más que ten cuidado porque hay una diferencia pues sustancial entre un país y otro, ¿no? Hay muchos más autores que te pueden hablar sobre currículum. Por otra parte, el tema del currículum también es un tema denso, ¿sí? Si lo vas a sostener durante tu manuscrito, sí tienes que sostenerlo con más autores, no solamente Jimeno Sacristán. Y hay, desde los clásicos hasta mexicanos hay muchos, incluido el mismo Ángel Díaz Barriga. Entonces, pues hay que reforzar teóricamente la parte de la formación y práctica docente y la parte del currículum te sugeriría yo. Y hablando de formación y práctica docente, fíjate, el mismo Jimeno Sacristán tiene un libro que se llama, ¿cómo se llama? No recuerdo, luego me mandas un correo y te mando el nombre, pero es un texto que escribió con Ángel Ignacio Pérez Gómez, y ahí habla sobre perspectivas en la formación docente, y yo creo que eso te va a ayudar a lo que te decía al principio, que era lo de la formación y práctica docente, ¿vale? Por otra parte, bueno, tú hablas de una propuesta situada o algo situado, dices tú. Mira, propuesta situada, que es como que lo que estás buscando, algo que coadyuve a la formación docente y que ayude a la integración de la inteligencia artificial en el currículum, en la práctica, hacia la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, etcétera. Yo te recomendaría que lo manejes más como una propuesta de intervención pedagógica, ¿sí? Porque como lo manejas tú así como propuesta situada, sí, pero que, o sea, no queda muy abierto, pues. Y cuando hablamos de una propuesta de intervención pedagógica, aunque también está abierto, sabemos que tiene, digamos, una fuerte dirección hacia lo que sería la educación y hablando de tu trabajo, pues hacia la práctica docente, ¿no? Entonces, de ese modo yo creo que quedaría mejor versado tu documento, ¿no? Bueno, hablas también del currículum a nivel nacional, entonces me parece que estás abriendo demasiado el tema del currículum, porque si lo vas a abrir tanto, entonces hay que hablar de políticas sociales a nivel macro con los organismos internacionales y de ahí hasta que se van concretando al sistema educativo nacional y particularmente la educación media superior. Yo diría que nada más lo manejes, en lugar de decir que el currículum nacional, solamente lo manejes como el currículum de la IEMS y nada más, ¿sí? Porque si te abres más, pues igual, o sea, vas a terminar haciendo mucho trabajo que tal vez no sea del todo relevante para tu objeto de estudio, ¿no? El paradigma sociocrítico, y esto va no solo para ti, sino para todos aquellos que han incorporado este paradigma en su trabajo, que lo declaran incluso. El paradigma sociocrítico es muy ambicioso en el sentido de la transformación social, ¿sí? El paradigma sociocrítico tiene una base en el materialismo histórico dialéctico y subraya problemáticas
que rompen con el tejido social de un modo muy agudo. Temas como, por ejemplo, la discriminación, el clasismo, son las cosas que interesan al paradigma sociocrítico, mejorar la sociedad, mejorar la comunidad. No sé si tu trabajo logres una transformación de este tamaño, ¿no? Si sí, bueno, pues tienes que declararlo, versarlo, convencernos a quienes te leemos y te escuchamos de que tu trabajo va a transformar la sociedad y la va a mejorar de manera sustancial, ¿sí? Solo así el paradigma sociocrítico es justo epistemológicamente en una investigación. De otro modo, pues a lo mejor un paradigma interpretativo, histórico, hermenéutico tal vez sea un poco más justo si no tienes esas ambiciones de transformación social, ¿no? Por otra parte, también las investigaciones de enfoque cualitativo, igual esto va para casi todos los aquí presentes, pues tenemos también que adoptar un método, ¿sí? Casi en automático el paradigma sociocrítico nos lleva a la investigación-acción, ¿no? Casi en automático, pero no necesariamente. Tú puedes agarrar otro método de los enfoques cualitativos y darle una perspectiva sociocrítica, ¿no? Pues, ¿qué otros métodos tenemos? Tenemos la etnografía, tenemos la fenomenología, teoría fundamentada, etnometodología, y bueno, son de las que me acuerdo ahorita, ¿no? Y bueno, tú tendrás que elegir la que mejor se ajuste a tu trabajo, ¿vale? Por otra parte, la población con la que vas a trabajar, bueno, nos dices que son docentes, tutores, investigadores, ¿no? Y nos hablas de que es una muestra no probabilística. Bueno, en los términos de Jimeno Sacristán, una muestra no probabilística significa que va a haber criterios, ¿sí? Criterios a partir de los cuales vamos a seleccionar a nuestra población. Entonces tienes que dejarnos claro cuáles van a ser esos criterios, ¿vale? Ahorita en la presentación que hiciste me parece que ya dejas más o menos claro esa parte, pero en el manuscrito que nos envías pues no estaba. Ten cuidado con eso nada más. Y por último, déjame ver, pues creo que nada más, estimado amigo. Y bueno, son mis comentarios, estimado Héctor. Pues muchísimas gracias. Pues muy bien. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Alfonso Benjamín Cortés Peña, que presentará su trabajo titulado Uso de la inteligencia artificial conversacional en el proceso de aprendizaje autogestivo para el uso de tecnologías multimedia por docentes. Estimado Alfonso, bueno, pues tienes, al igual que tu compañero, 10 minutos. Te aviso cuando te falten 2 para que vayas perfilando tu cierre, ¿vale? Muy bien. Sí, ya estoy compartiendo la pantalla. A ver. Ya está. Ya ¿Ya se ve? Ahí está. Bien. Listo, amigo. Pues comenzamos. Benjamín Cortés Peña, estoy cursando ya el cuarto semestre del doctorado en sistemas y ambientes educativos multimodales. Ciertamente el proyecto que voy a presentar es sobre el uso de la inteligencia artificial conversacional en el aprendizaje autogestivo para tecnologías multimedia por docentes. Muy bien. Bueno, pues la justificación, hay una alta obsolescencia de tecnología, tiempo limitado para capacitación formal, y hay una necesidad de actualización constante, sobre todo pues, en docentes que nos dedicamos a la multimedia. Y bien, ahora también en los estudios que estuve revisando y que ya abordan la inteligencia artificial en la educación universitaria, sobre todo, tanto docentes como estudiantes, pues hay un foco que se está estudiando, pues sí, los estudiantes y automatización de tareas, sobre todo, y estaba buscando pues trabajos que fueran precisamente de el aprendizaje autogestivo y la IA, ¿no? De lo cual pues he encontrado casi pues por ahí nada más alguno, pero muy poco. Entonces por ahí vi que hay como un vacío y de desarrollo formativo y autonomía del docente. Bueno, el problema pues es la capacitación institucional genérica. Bien, para esto, ¿verdad? Mi grupo de estudio pues son los profesores de la Universidad Nacional Rosario de Castellanos, en específico de licenciatura de Humanidades y Narrativas Multimedia. Entonces, bueno, todos los profesores que trabajamos ahí tenemos que cumplir 40 horas de capacitación. Esta capacitación pues es, digamos, gubernamental, ¿no? Nos lo proveen pues las instituciones del gobierno y sobre todo tienen que ver con nuestra
labor de funcionarios, ¿no? Funcionarios pues en la educación al ser docentes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y bien, entonces ahí se nos dan pues este tipo de formación. Ahora, hay otro tipo de formación que tiene que ver con la que se da internamente y es cada semestre. Cada semestre diferentes profesores proponemos cursos de actualización docente, sobre todo son más enfocados pues a diferentes pedagogías de las diferentes áreas, de tal manera de que entonces pues conocimientos especializados en nuestra área pues es difícil adquirir de manera, en la capacitación, ¿no?, que da la universidad en estas dos modalidades. Y bueno, y ante los cambios tecnológicos, pues los docentes tenemos que estarnos actualizando, decía sobre todo más de multimedia, que necesitamos trabajar y utilizar ciertas herramientas, ¿verdad?, digitales, que están cambiando constantemente, pues tenemos que aprender. Y ahí la necesidad de la competencia, ¿verdad?, de aprender a aprender y de manera autogestiva. Por eso, bueno, el objetivo de esta investigación es identificar la incidencia de la inteligencia artificial conversacional como un mediador del aprendizaje autogestivo en la adquisición de habilidades tecnológicas, decía sobre todo multimedia, y pues es para los docentes de humanidades y narrativas multimedia en específico. Mi marco teórico, pues, tiene 3 grandes peldaños, que es el del aprendizaje autogestivo, que se sustenta con Knowles, Freire, Sean, habilidades y producción multimedia, que se sustenta en Vera, Regalado Sandoval, y la IA como un recurso pedagógico, que se sustenta en Gali, Ignovol y de Melo. La metodología es una investigación-acción, ¿verdad?, que implica pues planear, actuar, observar, reflexionar, y la teoría se valida a través de la acción. De esta manera, bueno, se mezcla un enfoque cualitativo, colaborativo y participativo en investigación-acción. Y el contexto de esta investigación-acción se da, ¿verdad?, en el taller en línea de Inteligencia Artificial Conversacional para Docentes de Humanidades y Narrativas Multimedia, donde pues ya apliqué este taller, lo apliqué en el intersemestral pasado. Participaron 15 docentes, que es el 13.6 de la plantilla de los docentes de Humanidades y Narrativas Multimedia, ya que el total son 110 profesores. Entonces, 15 son 13 de 110. ¿Y qué sucedió? ¿En qué consistió pues este trabajo para poder levantar la información? Pues primero se realizó un diagnóstico a través de un cuestionario para identificar el aprendizaje autogestivo, el manejo de herramientas multimedia por los docentes, así como un cuestionario para identificar el uso de la inteligencia artificial conversacional en el aprendizaje autogestivo. Los temas a revisar en el curso, pues bueno, ya tuvieron que ver específicamente si con la inteligencia artificial en la educación superior, el aprendizaje autogestivo docente, y luego ya cómo utilizar la inteligencia artificial conversacional en el aprendizaje autogestivo docente, para entonces realizar un proyecto donde se pusieran en práctica estas habilidades y también pues llevar a una reflexión del docente en cuanto pues el uso de la IA que en esta competencia, ¿verdad?, de aprender a aprender. Y bueno, los resultados, finalmente, acaba el proyecto y entonces se hace una entrevista final, un conversatorio, y bueno, sobre todo concluyó con otro instrumento que finalmente fue un cuestionario de reflexión sobre todo, ¿verdad?, en cuanto al uso de la inteligencia artificial conversacional en el autoaprendizaje. Bien, para esto se llevará a cabo otra emisión en agosto en el intersemestral 2601 para llegar a un rango de 25% a 30% de docentes. Esto se va a dar pues ya en unos días más. Vamos a empezar con esta segunda implementación de este taller, pues para entonces poder tener un poquito más de datos, ¿verdad?, que puedan colaborar pues lo que se está revisando. Los resultados que se muestran en la siguiente diapositiva son el análisis de un instrumento final denominado reflexión sobre el uso de la inteligencia artificial conversacional en el aprendizaje autogestivo del docente, que se utilizó pues para hacer un manuscrito estoy haciendo el manuscrito para que sea posteriormente pues un artículo académico. Entonces, por el momento no he analizado todos mis datos que tengo, sino nada más los últimos,
y es de lo que voy a dar resultados en este momento. Entonces, tendencias iniciales de apropiación. Se encontró, bueno, que el rol de la herramienta, pues lo utilizan como microtutoría bajo demanda, orientación paso a paso y síntesis de información. 7.667 de 10, hay impacto percibido de la IA como soporte de autonomía profesional. Se vio una tensión, que es la brecha del dominio, elevada confianza en el uso contra la dispersión en la habilidad para estructurar prompts. Y en la discusión, pues se encontró que la IA pues interviene en toma de decisiones, de manera que reformula la evaluación y bueno, invita a evaluarse, a autoevaluarse constantemente, ¿no? En autonomía situada, autorregulación y reconocimiento de necesidades. El prompt situado, nueva competencia metacognitiva docente, aprender a preguntar. Agentes conversacionales, acompañamiento, retroalimentación y reducción de incertidumbre. Perspectiva crítica, hay una integración significativa frente a alucinaciones y sesgos de que luego la IA tiene, ¿no? Finalmente, mis conclusiones es que la IA como mediación pedagógica a través de la IA para el aprendizaje autogestivo, pues intervienen en la estructura de rutas de aprendizaje, reduce la incertidumbre operativa, ofrece acompañamiento paso a paso, promueve la reflexión de la práctica docente y cataliza la producción multimedia. 2 minutos, Alfonso, por favor. Bien, ya para cerrar, bueno, el uso de la IA en el aprendizaje autogestivo se subordina al juicio profesional del docente, requiere formación técnica, pedagógica, ética y metacognitiva para evitar la dependencia acrítica. Bien, y entonces aquí están las referencias. Muy bien, eso sería todo. Gracias. Gracias, Alfonso. Doctora Ana, escuchamos sus comentarios, aportes al trabajo del compañero Alfonso. Hola, gracias. Gracias, Alfonso, por la presentación. Insisto en que son bastante nutritivas estas presentaciones. Te voy a dar mis comentarios igual, ¿no? Con lo que vi, con lo que leí, con lo que escuché en este momento. Algo que me llama la atención es que tanto en el documento como ahorita en la presentación señalas que hay un vacío empírico, ¿no? Y que justo tu investigación va a descubrir, ¿no? Y eso está muy bien, porque justo los estados del arte, cuando se inicia una investigación, empezamos generalmente con estado del arte, tratando de identificar qué se ha dicho, qué ha quedado por ahí, no tan explorado. Sin embargo, es lo que me llama la atención, que ni en el documento ni ahorita, pues nos das cuenta de cuáles son esos autores, qué sí se sabe, qué no se sabe y que se justifica entonces ese vacío, ¿no? Insisto, está muy bien, pero hay que justificarlo, ¿no? Ahí para fortalecer tu planteamiento. Tengo por ahí una cuestión también con la parte metodológica, voy a brincar hasta metodología, y señalas que estás haciendo investigación-acción, que hay una intervención, por tanto, que consistió en un taller, que vas a dar otro. Y bueno, generalmente investigación-acción parte de identificar necesidades, problemáticas que buscan atenderse, ¿no? Después que se hace, identificando la necesidad, pues se diseña, se ejecuta, se evalúa. Algo que creo que necesitas fortalecer, o bueno, será quizá mi percepción también que no queda muy claro, es que no identifico con fuerza esa necesidad, no identifico con fuerza esa problemática, no se identifica ese diagnóstico previo para decir esto está pasando en esta universidad, en esta carrera en particular, y que por tanto necesitamos atenderlo, ¿no? Como que se asume, das por hecho. Me parece que más que esto, como tú estás dentro, tú lo ves, pero vuelvo, hay que explicitarlo para los que estamos desde afuera, porque no se identifica, ¿no? Entonces, ese es un punto fuerte, porque si esto no queda, me lleva a preguntarme, ¿cómo diseñaste este taller? ¿No? ¿Hay un diagnóstico? Sí, y supongo que del diagnóstico deriva el taller, y ese taller, mi pregunta es, esos temas o la organización del taller, las actividades del taller, ¿cómo se relacionan con lo que identificaste en el diagnóstico? ¿Cómo dan respuesta? ¿No? O sea, ahí está, creo que una parte débil un tanto, digamos, o quizá más necesitas trabajarlo más para que veamos esa
coherencia entre la necesidad. Bueno, hice un taller y el taller se hizo a partir de estos elementos, porque no está, ¿sale? Ahí vuelvo, no se ven estas etapas de la investigación-acción. Igual, ¿no? Ya lo comentaba, es bien importante que demos cuenta de quiénes son los participantes, cuáles son sus características, cuáles son sus perfiles. Eso habla mucho e insisto, nos ayuda mucho a leer los datos, nos ayuda mucho a entender por qué se está hablando de cierta manera, por qué están respondiendo de cierta manera. Sin embargo, no aparecen estos elementos. En la parte de los resultados, entiendo que todavía los estás analizando, que estamos en proceso de análisis de la información. Sin embargo, aquí ahorita nos diste más cuenta de estos hallazgos, cosa que no pasa en el documento, y que de hecho te aventuraste mucho ahorita en la parte de la presentación a dar conclusiones y afirmaciones muy fuertes, ¿no? Aquí es quizá un poco matizar para el proceso en el que estás de la investigación. Creo que tienes afirmaciones muy fuertes que no se están sosteniendo con los datos que tienes. Entonces, ojo con eso. También algo que está pasando con tus resultados es que, o mi pregunta sería, ¿cómo responden tus resultados a la pregunta de investigación, a generar este aprendizaje autogestivo, al desarrollo de habilidades tecnológicas? Por ahí al final lanzaste una frase, pero no hay una relación clara. Entonces también mi sugerencia es, ojo, los resultados tienen que tomar en cuenta la pregunta de investigación que arrojamos. Si no los vinculamos, algo está pasando. Además de que se tiene que ver o se tienen que leer a la luz de los teóricos con los cuales trabajamos. De ahí justo que a lo mejor, si todavía no tienes todos los resultados, podrías habernos señalado algunas, si emergieron categorías, eliminaron categorías, o qué pasó ahí, ¿no? Para que no fuera esta parte de que no tengo resultados, ¿no? Sino ya hay avances, porque tienes avances, Alfonso, se ve que hay avances, entonces ahí sería esta cuestión. Respecto a marco teórico, vuelvo, no demos por sentado que quienes nos están leyendo conocen justamente la terminología que estamos utilizando. El marco teórico es bien importante. ¿Por qué? Porque ayuda a identificar cuál es nuestro fundamento, cuál es el enfoque con el cual estamos trabajando. Y si bien tú ya presentaste parte de este marco teórico que fundamenta, por ahí hablas como de esta inteligencia artificial conversacional, pero ¿qué estás entendiendo por eso? ¿No? ¿Qué se está trabajando? ¿Qué se ha dicho? ¿Quiénes lo han dicho? Porque entonces es como inteligencia artificial conversacional, podemos imaginarnos muchísimas cosas y no necesariamente lo que tú estás entendiendo, ¿no? También sería ahí reforzar esta parte del marco teórico y me parece que metodología, resultados, que por ahí, y quizá mi observación no es fuerte, insisto, hay que regresar a explicitar la necesidad para que se pueda ver el círculo de la investigación-acción, ¿no? Porque si no queda como de... Creo que es un punto un tanto débil. Con esto termino. Muchas gracias, muchas felicidades, Alfonso. Gracias, doctor. Bien, gracias, doctora. Gracias, doctora Ana. Bueno, Alfonso, primero, pues al igual que con tu compañero Héctor, felicitarte por lo que nos presentas, ¿sí? Primero lo que te sugeriría, yo creo que en el título sí se debe de declarar el escenario, ¿no? Docentes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, no sé, pero sí se tiene que aclarar desde el título. Yo te sugeriría que lo pienses, que ya incorpores dónde va a ser tu escenario. Los sujetos ya lo tienes allí, pero el escenario siempre es importante, o cuando menos el nivel educativo, porque si nos lo dejas nada más como docentes, pues cualquier persona puede pensar docente de qué nivel, ¿no? Entonces ya desde el título ya tendrías que irnos dando cuentas de eso. Por otra parte, como bien te decía la doctora Beatriz, la teoría es bien importante y al menos en el resumen que nos enviaste, pues está completamente ausente. Tal vez en tu documento, en tu tesis o en tus artículos, tal vez allí sí esté. Bueno, ahorita en la presentación sí nos lo dijiste, pero ten cuidado también de declararlo en los resúmenes como el que nos enviaste. Es bien importante. Los conceptos son bien importantes también, como la teoría misma. Aprendizaje autogestivo. Tú lo pones bien estelar y muy central a lo largo de tu trabajo, de tu presentación. Sí tienes que trabajarlo a nivel teórico, sí. Sí tienes que decirnos desde dónde se está entendiendo este concepto de aprendizaje autogestivo. Yo no lo he trabajado, me suena mucho desde la psicología, no lo sé. Tú tienes que aclararnos eso, ¿sí?
Y pues bueno, qué relación tiene eso con la práctica docente también es fundamental. Por otra parte, yo creo que al igual que tu compañero Héctor, yo creo que también un tema que estás olvidando, pero que también es central y está presente en tu trabajo es el de la formación y práctica docente, ¿sí? Yo creo que tendrías que trabajarlo no solo a nivel teórico, que es importante, sino también cómo se vive la formación y la práctica docente dentro de la universidad, que ya ahorita en tu exposición nos diste algunos elementos que podemos inferir cómo va, pero tú tienes que dejarlo todavía mucho más claro, ¿no? Y por cierto, ya me acordé del libro que te quería recomendar hace rato, Héctor, es Comprender y Transformar la Enseñanza, de José Jiménez Sacristán y Ángel Ignacio Pérez Gómez, también para ti, Alfonso. Ahí hay un capítulo dedicado a las perspectivas en formación docente, que me parece un capítulo, pero híjole, fantástico. Y yo creo que eso te puede ayudar a trabajar esta parte de la formación y la práctica docente. El libro, Héctor, se llama Comprender y Transformar la Enseñanza, de Ángel Ignacio Pérez Gómez y Jimeno Sacristán, ¿vale? Bien, no, lo de la teoría ya te lo dije. Bueno, el enfoque sociocrítico, como ya comentábamos hace rato, tiene la intención de transformar la realidad. La investigación-acción nos reafirma esa pretensión del paradigma sociocrítico, pero me parece por lo que presentas, o a lo mejor es una cuestión de la etapa en la que vas en tu trabajo, no lo sé, pero nos falta que nos hables de cómo vas a intervenir, de cómo vas a lograr tú esa transformación de la sociedad, de la comunidad docente, de la universidad, ¿sí? Si no nos lo dejas claro que vas a transformar y cómo vas a transformar esa realidad, entonces no está siendo justo con la investigación-acción, ¿sí? Entonces ahí te dejo ese pendiente. Si te quieres quedar a nivel de diagnóstico, pues está bien, pero entonces la investigación-acción ya te queda muy, muy grande, ¿sí? Entonces ahí para que lo pienses. Por último, bueno, no es cierto, por último no, me quedan todavía más comentarios. Quien veo ausente en tu trabajo, ¿sí? Es la educación multimodal, ¿sí? No queda claro dónde está esa parte dentro de tu trabajo, dentro de tus hallazgos. Pues no, en realidad, de hecho, la única donde se menciona lo multimodal es nada más en el programa del doctorado, pero en todo lo demás de tu documento ni siquiera se menciona ni tangencialmente, ¿no? Entonces es el gran ausente, la educación multimodal, ¿sí? Entonces, pues vele pensando, porque yo no te podría dar sugerencias de cómo incorporarlo, porque no veo cómo, pero seguramente tú con tu director de trabajo terminal lograrán encontrar la manera de integrarlo, porque esa es la sustancia de tu doctorado, entonces no puedes dejar de lado la educación multimodal, ¿sí? Por otra parte, bueno, la muestra, ¿no? Que nos hablas de 15 docentes de la licenciatura en Humanidades y Narrativas Multimedia. Yo creo que para doctorado creo que puedes ampliar la muestra. Entiendo que es una investigación cualitativa, ¿sí? De pronto las muestras a veces no llegan a tener tanta importancia, dependiendo del objeto de estudio, la problemática, que por cierto la doctora Ana tiene razón, falta como que nos hables de un problema más agudo, ¿sí? Bueno, la muestra yo creo que la puedes ampliar y tal vez, ¿por qué no hasta brincar a otra licenciatura con características similares a esta, ¿sí? Esto te lo sugiero porque, pues, este es un doctorado, yo creo que puedes ampliar esa parte metodológica, ¿sí? Si tú haces estado del arte o cualquiera de los aquí presentes, pues pueden encontrar trabajos donde nada más agarren los docentes de una licenciatura y son válidos, son valiosos, enriquecen. Pero aquí recuerda que pues el doctorado es gratuito, ¿no? Es de una institución pública, entonces esperamos que haya todavía un alcance mayor del que nos estás presentando. Ojalá pudieras, si todavía te da tiempo, ampliar esa parte, ¿no? Brincar a otras licenciaturas, otros docentes, qué sé yo, ¿vale? Y como ya mencionaba también la doctora hace rato, en la discusión hace falta por allí incorporar las preguntas, el objetivo de tu investigación. O sea, si se responde la pregunta de qué manera los objetivos se alcanzan, no se alcanzan, eso nos lo tienes que incorporar en esta discusión que está al final de tu manuscrito. Y pues por mi parte es todo, estimado Alfonso. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Bien. Ahora continuamos con, permítanme, la compañera Jacqueline Bucio García. Su trabajo se titula
interfaces de IA generativa para escribir en la universidad, implicaciones para las modalidades en línea. Compañera, pues al igual que los dos que la anteceden, tiene 10 minutos, yo le aviso cuando le falten 2, ¿vale? Muchísimas gracias, pues un placer poder presentar en esta segunda oportunidad para mostrar los avances de esta investigación que inició de forma más global, se convirtió en algo más acotado, yo diría, y de ahí el término interfaces al hacer aparición en este título que es Inteligencia Artificial Generativa para inscribir en la universidad. Conforme fui profundizando en la investigación, me di cuenta que el término interfaces será central, porque hoy hablamos mucho de inteligencia artificial, de su uso. Muchos docentes estamos vueltos locos pensando cómo transformar nuestras clases para poder evaluar de una manera más justa y más integral ante la presencia de la inteligencia artificial en la que se apoyan nuestros estudiantes para escribir esos productos académicos, pero me doy cuenta de que hay todo un espectro, no todo es ese modo general de usar la inteligencia artificial generativa, sino que tiene que ver, según la investigación que he podido revisar, con la forma en la que se presenta, con los affordances, como se dice en inglés, la forma en la que se presenta en la pantalla, ese llamado de la interfaz que es escribe conmigo, o cómo te apoyo a escribir, que es esa aparición de este agente llamado inteligencia artificial generativa en la universidad, en el nivel universitario. Esta investigación es una revisión integradora o una revisión crítica, como también se le conoce, que culmina con unas reflexiones desde la docencia en línea en el nivel superior. Esta investigación hay que mencionar que comenzó como una revisión sistemática, es ahí donde estaba una investigación macro, donde me di a la tarea de usar la base de datos Web of Science, delimité la búsqueda del 30 de noviembre de 2022, que fue el nacimiento de ChatGPT, al 30 de noviembre de 2023, que fue cuando yo planteaba esta investigación, hice ahí un corte, identifiqué este número de artículos 142, pero como ustedes podrán ver en esta representación gráfica de la distribución de disciplinas de esos artículos, está altamente cargado hacia el área de medicina, cosa que me convenía en un momento porque yo estaba dando clase a médicos, entonces, bueno, pudo tener algún interés y fue así. Terminé de hacer una revisión de estos 142 artículos y llegué a algunos hallazgos preliminares que dicen en la parte de arriba, ustedes pueden ver algunos puntos que se identifican en esa investigación, en esa revisión que realicé como positivos, digamos, que los informes médicos en efecto se pueden redactar mejor con el apoyo de inteligencia artificial para determinados aspectos como informes médicos, diagnósticos de condiciones comunes o sencillas, algunas simulaciones educativas, detección de errores superficiales, y que no era tan bueno o la literatura no estaba identificando tan positiva la intervención de la IA generativa para la interpretación de casos complejos, por ejemplo, que había limitaciones en las soluciones personalizadas, limitaciones en el análisis más profundo, es decir, se requiere un médico in the loop en vez de human in the loop, como se conoce este concepto, que sí se requiere una alta presencia de un humano en el circuito de revisión. Entonces, hasta ahí iba yo con estos hallazgos preliminares que coincidían con algunas revisiones sistemáticas que comenzaron a publicarse, sobre todo en esto de decir, bueno, funciona para la redacción académica, pero todavía hay inexactitud, no hay flujos de trabajo muy claros, hay muchos sesgos, falta la sensibilidad emocional. En eso estaba cuando decidí cambiar el enfoque, solo lo menciono para que se conozca este antecedente. A partir del estudio y el análisis que hice de estos 142 artículos, utilicé también herramientas de inteligencia artificial para hacer algunas conexiones entre los conceptos que se mencionaban y poder hacer un análisis que en principio se hace con una herramienta de IA que categoriza de manera automática los conceptos y después hay que hacer una categorización manual. Todo esto para lograr una visualización de cómo se relacionan los conceptos. Ahora, este análisis se quedó atrás porque decidí reelaborar la forma de investigar y la forma en la que iba a representar visualmente lo que estaba haciendo. En este momento, la pregunta de investigación que he repensado y que he acotado es, por supuesto, se me quedó vieja la investigación al quedarme en 2023 y me di cuenta demasiado tarde de que había una localización muy determinante en la parte médica, que si bien en un momento me interesó, finalmente creo que no aporta la revisión que se pueda aplicar al nivel universitario
con mayor generalidad. Entonces, mi replanteamiento tiene que ver con esta pregunta de investigación, que es centrarme en la escritura académica, como siempre he estado, pero ajusté las fechas del 2024 al 2026 para identificar qué dice la literatura sobre las interfaces de inteligencia artificial generativa, qué reporta la investigación sobre cómo funciona mejor el hecho de escribir con el apoyo de IA generativa. Porque si bien hay investigación que nos dice que hay dependencia, que hay una descarga cognitiva, también hay otra investigación que nos está diciendo que en determinadas circunstancias y en determinados casos funciona y mejora mucho, en este caso, la parte de escritura. El objetivo general de esta investigación en este momento es analizar el uso de interfaces de IA generativa en la escritura específicamente de textos de nivel universitario y discutir qué implicaciones tienen estos hallazgos que se han hecho en la literatura. Esta investigación tiene la línea de estado del arte sobre ambientes y sistemas educativos multimodales, y entonces discutir las implicaciones de esta revisión crítica que estoy realizando para los contextos en línea en educación superior, de lo cual hay mucho menos escrito. La aproximación metodológica es la siguiente: es un enfoque documental crítico. Aprendí, me parece, la lección de la parte anterior al tratar de hacer una revisión sistemática. Me parece que para este tipo de investigación lo que se necesita es más bien una elección muy cuidada a partir de criterios más determinados para que sirva y tenga un poder de traslación hacia la educación superior en el contexto donde yo colaboro. La revisión crítica es entre 2024 y 2026. En investigación sobre prácticas de escritura académica asistida por IA, pero ya en este momento ahora estoy trabajando con un muestreo intencional, principalmente a partir de búsqueda con la estrategia de Snowball y a partir de criterios de inclusión y exclusión. ¿Qué es lo que sí quiero en mis artículos, en los artículos que estoy determinando para esta investigación? Uno, que se centren en estudiar si funciona o no la escritura, o cómo funciona, de qué manera funciona la escritura con el apoyo de IA generativa en relación con las interfaces, es decir, con el medio donde están posicionados los llamados de la interfaz. Me interesa que haya una representación de grupos de investigación diversos, y esto también lo aprendí porque en la revisión sistemática anterior todo era investigación publicada en Estados Unidos, y realmente hay mucho material, según he podido ir descubriendo a partir de esta estrategia de Snowball. Muchos grupos de investigación, por ejemplo, en China hay un grupo muy fuerte, en Australia, en España, la OECD tiene su propio estudio muy interesante, Indonesia, la UNESCO, Latinoamérica. Y mi enfoque en este momento es más bien de caleidoscopio. Me interesa tratar de lograr una representatividad de elementos de escritura, pero con artículos escritos en diferentes regiones para poder tener este efecto caleidoscopio que le llamo yo. Y lo que no me interesa tener en esta elección que estoy realizando es artículos basados en autopercepción. Hay millones de artículos que se basan en si los estudiantes consideran si la IA sirve para su aprendizaje, y por supuesto el estudiante puede decir que sí o que no, pero no tenemos una base real comparada con un estudio de investigación que nos diga si hubo realmente mejor aprendizaje con un examen que lo pruebe. Los objetivos específicos son hacer esta revisión integradora, determinar los artículos, categorizar los hallazgos identificados y a partir de esto proponer estrategias de una posible implementación en un contexto de sistemas educativos en línea. Entre los hallazgos preliminares de los 25 artículos que llevo estudiados hasta este momento, hay herramientas diversas como gracias. ChatGPT, Killbot, Copilot, Gemini, etcétera, una gran variedad de herramientas, muchas de ellas que no son las mainstream. Y vemos que importa el nivel de competencia que el estudiantado tenga cuando empieza a usar estas herramientas. Y hay estudios que encuentran que los estudiantes que tienen menor nivel de competencia se benefician mucho con la retroalimentación de la IA Gen, y eso es un punto que hay que considerar. Dos, que los estudiantes con alto rendimiento también se benefician, pero con diferentes mecanismos. Por ejemplo, los estudiantes de alto rendimiento tienen mayor conciencia ética y un uso estratégico de IA. Y los sistemas que funcionan mejor son los sistemas de IA diseñados ex profeso, y ese es el punto que más me interesa para poder decir que en principio hasta donde voy, las interfaces con un modo
de aprendizaje guiado, al parecer, son las que mejor están funcionando para apoyar la escritura. Y aquí yo me atrevería a proponer la palabra multimodalidad para ver cuáles son las modalidades de uso de IA que favorecen una multimodalidad. No existe la palabra, es un neologismo, pero me parece que es esta combinación de interfaces más modo de aprendizaje guiado, que darán el resultado en 2 artículos, uno que se dedica a interfaces y uno que se dedica a la evaluación de la escritura asistida por inteligencia artificial generativa. Y dejo algunas de las referencias de los 25 artículos que llevo analizados hasta este momento. Jacqueline, muchísimas gracias por tu presentación. Doctora Beatriz, la escuchamos. Gracias, doctor Jacqueline. Bien, creo que, como bien expresas, hay aprendizaje mucho derivado del proyecto que venías trabajando, ¿no? Se ve como una reestructura bastante interesante y una meta hacia donde quieres ir, ¿no? Cosa que todavía previamente, por ahí compartimos UCA, entonces conozco un poquito de su trabajo, no se veía de manera tan clara, ¿vale? También veo que hay un cambio sustancial un poco entre lo que nos mandaste y lo que presentaste acá, ¿no? O sea, sí fue así como, a ver, espérame, hasta volví a revisar el documento, entonces, bueno, van los comentarios ya con esto un poco, ¿no? Porque hay cosas que por ahí coinciden. El tema es interesante, es pertinente, lo vas delimitando, me parece, sin embargo, la problematización, no. O sea, perdón que a lo mejor sea tan insistente con esto, pero siempre considero que es el punto de partida. Entonces, si no queda claro exactamente por qué interesa esto, por qué en modalidades en línea, por qué en educación superior, por qué en un contexto particular, por qué tal, no hay, o sea, no se entiende hacia dónde va el trabajo y recordemos que los planteamientos siempre guían toda la parte de la investigación y si bien se pueden modificar con el paso del tiempo, bueno, pues hay que hacer las adecuaciones de todo el documento correspondiente. ¿Por qué veo esto? Porque de repente en el trabajo hablas de la UNAM, aquí ya no hablas de la UNAM, yo creo que ya no vas a bajarlo a ese contexto, pero sí hablas de educación superior. Pero hablando de educación superior, hay un mundo en educación superior que va de licenciatura, las especialidades, maestrías, doctorados, tal. Entonces, ¿vas a abarcar todo eso? ¿Te vas a dedicar solamente a un aspecto? Porque cambian las escrituras, digamos, en estos diferentes niveles educativos. No niveles, en estos diferentes como programas, los voy a llamar de esta forma, aunque creo que no es lo correcto. Vuelvo al otro punto, hablas de... en parte señalas que va a ser en programa para educación superior en línea, luego hablas de educación superior, ¿no? También la modalidad no queda clara. Después, además de estas cuestiones, niveles de licenciatura, maestría, doctorado, tal, pues también hay un mundo de carreras, ¿no? Entonces no es lo mismo escribir en sociales que escribir en medicina, que escribir en las áreas naturales, en las áreas duras. Entonces me parece, y vuelvo al punto, que la problematización es bien importante para que entendamos hacia dónde va a ir ese trabajo, ¿no? Y que se tiene que apoyar justo estas preguntas, objetivos de investigación, que si bien por ahí aparecen, todavía no quedan del todo claros, no están del todo delimitados, porque, bueno, no se ha trabajado, al menos en lo que estás presentando, en esa parte. No sé si tú lo tengas en un documento más desarrollado. ¿Sale? Ahí está un punto. Otra cuestión metodológica que tú ya ahorita abordaste un poco, pero no está en el documento y que sí mencionas que has revisado artículos, hay que explicitar con claridad cuáles son los criterios de inclusión y exclusión, cómo llegamos a esos criterios, por qué se llegan a esos criterios. Insisto, ahorita ya mencionaste algo, pero en el documento no aparece. Entonces, si esa es una parte importante o es una parte medular, como lo estás señalando de tu investigación, sí tiene que quedar claro estos criterios de inclusión y de exclusión, al igual que el desarrollo de la metodología. La metodología es bien importante dentro de los proyectos de investigación y en el documento escrito no hay metodología, aparece muy brevemente y en el desarrollo ahorita de la presentación medio diste algunos indicios, pero bueno, no queda del todo claro hacia dónde vas, si vas a utilizar un método. Por ahí estabas utilizando Prisma, me parece, en un primer momento, y después, bueno, cómo llegamos a esto, sería por ahí importante explicitarlo.
¿Qué más? En la parte de los objetivos, ojo, de repente, confundimos objetivos con actividades técnicas, ¿no? En este caso, en tu primer objetivo específico, me parece, dice realizar la revisión crítica. Es una actividad técnica, es una actividad metodológica que sí o sí tienes que hacer. Mi sugerencia es que te orientes mejor al conocimiento que pretendes generar a partir de, ¿no? Y a la luz de eso, revisar justamente los otros objetivos que no sean actividades metodológicas, sino que realmente determinen el qué, para qué, cómo, bla, bla, bla. ¿Sale? Ya, o sea, creo que es eso, insisto, trabajemos en el planteamiento, no se da por sentado, no hay que darlo por sentado, delimita, lo decía el doctor hace un momento, desde el título, cuál va a ser tu contexto, no te quedes solo con educación superior, porque aparentemente no, pero se abre en el estudio y es un mar de información y puede generar algunas problemáticas para ti. De repente yo les digo, no nos pongamos el pie nosotros solos, ¿no? Entonces, delimita ahí con claridad, checa tus objetivos, desarrolla tu metodología. Y como le comentaba a otro de los compañeros, me parece que todavía estás en una etapa muy temprana para ya aventar conclusiones, ¿no? Del tipo del que las estás realizando, ¿sale? Y por ahí también mencionabas algo de porque quieres ver las implicaciones que tiene la educación superior. Cuidado, cuidado, hay que delimitar, ¿no? No es toda la educación superior, te vas a centrar en un pequeño aspecto que nos va a ayudar mucho a entender cómo se está generando, pero cuidado. Y también no veo por ahí referentes teóricos. Yo sé que vas a decirme es una cuestión de revisión documental, bla, 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 pero es importante tener un referente teórico que fundamente. Aunque sea artículos, vas a trabajar por ahí referentes teóricos, entonces es importante explicitarlos. Esta propuesta que haces, este término me parece bastante interesante, pero creo que si vas a seguir con eso, va a formar parte de tu conclusión o tus discusiones, lo tienes que sustentar fuertemente. E insisto, con lo que tienes, creo que todavía es bastante arriesgado, que es bueno, pero susténtalo, ¿no? Hasta ahí mis comentarios. Gracias, felicidades, Jacqueline. Muchas gracias. Gracias, doctora Beatriz. Jacqueline, pues muchas gracias por tu presentación. Igual coincido con algo que te comentó la doctora, que lo que nos presentas aquí con lo que viene en el escrito, ahí hay diferencias, y la diferencia más fuerte que yo veo entre lo que nos presentaste con lo que venía en el resumen es el objetivo general. Es bien diferente el que presentaste acá con el que hay en el documento, ¿no? Entonces, ahí para que tengas cuidado con eso. Por otra parte, te recomiendo porque parece ser que tu trabajo a veces creo que estás haciendo un estado del arte, aunque luego tampoco lo declaras tal cual. Entonces, yo lo que te recomiendo es que entres a la página del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE, y que revises los estados del arte que ellos tienen allí sobre otros temas. Y te vas a dar cuenta que son documentos, son mamostretos, o sea, son trabajos súper amplios y que recuperan muchísima información, hacen muchísimos análisis. Entonces yo creo que tú tendrías que apostar algo de ese tamaño considerando que este es un doctorado. Entonces, échales un ojo para que veas por dónde podría ir el tuyo. Entiendo que vas a titularte por 2 artículos, por lo que nos comentas, ¿no? Bueno, yo te recomiendo a ti y a todos que no sé si ya tengan en sus manos los lineamientos de titulación de aquí de la universidad para que vayan elaborando sus informes finales con base a la modalidad de titulación que hayan elegido, ¿vale? Bueno, por otra parte, lo teórico, igual coincido con la doctora, hay que meterle demasiada más fuerza a esa parte de tu trabajo, ¿sí? Inteligencia artificial generativa, lo pones incluso como una palabra clave. No sé si teóricamente lo puedas trabajar tal cual, inteligencia artificial generativa, o más bien tu planteamiento pedagógico tendría que ser otro. Ya se habla de una pedagogía crítica digital. A lo mejor si revisas esos textos, puedas allí encontrar algún referente teórico, u otros, ¿no? Tecnología educativa, no lo sé, pero sí hace falta esa parte teórica. Finalmente, en educación superior, lo que nos diferencia de los otros niveles es, entre otras cosas, y de manera sustancial, la teoría. Una educación superior sin teoría es educación técnica, ¿sí? Entonces, la teoría es la que nos da ese plus, ese mayor alcance, ¿no? Por otra parte, igual con lo de los objetivos, ¿no? Realizar la revisión crítica, esa es una actividad, como ya bien decía la doctora, ¿no?
Entonces, para que vayas ahí tratando de mejorar estos objetivos y darles más, pues ponerlos más justos con lo que tú estás queriendo lograr aquí. El tema de la educación multimodal, al último de tu exposición por ahí como que trataste de salvarlo, me dio esa impresión, pero me parece que sigue quedando flojo, entonces tienes que trabajar más el tema de la educación multimodal, es tu doctorado. Otro tema que puedes desarrollar teóricamente es el de la escritura académica, ¿sí? Yo creo que también puedes encontrar ahí teoría que le dé sustancia a tu trabajo en esa dimensión teórica. Y pues nada más, yo con lo que te dio también la doctora, tienes más que suficiente. Pues te agradezco mucho, Jacqueline. Muchas gracias. Muy bien. Y por último, terminamos con el compañero Juan Carlos Garnica Jasso. Te escuchamos, compañero, tienes 10 minutos. Cuando te falten 2, yo te aviso, ¿vale? Sí, gracias, doctor. Bien, ya se ve. Gracias. Bien, bueno, pues soy Juan Carlos Garnica Jasso, del segundo semestre del doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales, y presento el protocolo Percepción del Uso de la Inteligencia Artificial en la formación de carreras técnico superior universitarias enfocadas a la salud. Bien, en la introducción, pues bueno, me gustaría mencionar la importancia de la construcción respecto a la construcción teórica respecto al uso de las inteligencias artificiales dentro de la sociedad contemporánea. Este uso y explicación problematizan, sí, la incorporación de la IA, sobre todo en entornos educativos y profesionales, lo cual, pues bueno, hace que el énfasis esté relacionado con cómo esta herramienta provee de recursos para la retroalimentación inmediata y la automatización de tareas desde diversas perspectivas en plataformas digitales, ya sea a niveles educativos superiores o medios superiores. Y bueno, al mismo tiempo incluye en el ámbito de la salud, pues un uso que está relacionado con la interpretación de imágenes y una búsqueda de precisión mucho más inmediata para algunos enfoques de el ámbito de la salud, en particular para el ámbito médico. Desde esta perspectiva, su incorporación para la formación, digamos, crítica, pues presenta, de acuerdo con esta investigación, algunos sesgos en relación a cómo esa percepción de uso puede estar acompañada al mismo tiempo sin que se haya cuestionado a una profundidad, pues bueno, cómo la revisión de esta metodología pues pueda al mismo tiempo cuestionar pues su ética en el uso y por supuesto cómo ayuda a que la impresión de un diagnóstico pueda realizarse de manera mucho más específica, considerando los riesgos que esto puede tener. En el ámbito de la salud, esto es pues esencialmente importante, en tanto que existen millones de personas que pueden beneficiarse con un uso para la identificación de elementos gráfico-visuales que pueda asistirse de manera más pronta a través de la incorporación de las IAs, no solamente para la realización de actividades que están relacionadas con desarrollo de productos académicos, sino también en la parte diagnóstica. Desde esta perspectiva, pues bueno, consideré la posibilidad de utilizar estos enfoques que cuestionan el uso sí educativo, pero sobre todo en el ámbito de la salud, en un nivel que está poco estudiado, que es el nivel post-técnico, para que la incorporación de las herramientas generativas basadas en inteligencia artificial apoyen algo más que la redacción y la
búsqueda de información, sino también la impresión diagnóstica clínica y, por supuesto, en ese proceso la resolución de dudas. En este sentido, pues su uso es cada vez más cotidiano, sin que nos estemos cuestionando en este nivel, pues cuáles son algunos de los límites y necesidades en habilidades de multimodalidad, pues el que podamos nosotros no solo verificar la información utilizando herramientas digitales que a lo mejor están a la mano, sino más bien tener una conciencia plena acerca de cuáles podrían ser esas limitaciones a la hora de la utilización de estos elementos académicos basados en inteligencia artificial. Entonces, bueno, para este desarrollo, en esta propuesta, pues incluye un análisis de evidencia que pueda cuestionar cuál es la responsabilidad profesional y sobre todo cómo es que la perciben los estudiantes de nivel posttécnico, que es un nivel digamos técnico superior universitario, pero que se da en un ámbito en donde, como bueno, pues la formación es al interior de los centros hospitalarios de un sitio donde deseo yo realizar la investigación, pues pueda a lo mejor favorecer otro tipo de situaciones que pudieran ser pues cuestionadas a lo largo de la propuesta que yo les presento, como pues la dependencia tecnológica, en tanto que al no estar en un espacio escolar existen menos instrumentos de supervisión, es decir, los profesores y el demás personal que está a cargo de la educación en este nivel, pues bueno, muchas veces se encargan sí de la revisión curricular, pero no del cómo se lleva a cabo, y por supuesto la aceptación crítica de los contenidos que se presentan pues puede ser un poco también superficial. En este sentido, el objetivo general pues es analizar la percepción sí de los estudiantes en el uso y valoración ética de la inteligencia artificial en procesos educativos, en programas de educación posttécnica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, identificando al mismo tiempo pues el nivel de conocimiento y frecuencia del uso de estas herramientas, describir pues la percepción sobre la utilidad, por supuesto, académica y profesional acerca del diagnóstico, y bueno, también explorar las preocupaciones éticas y emocionales asociadas con el uso educativo, específicamente en quienes están atravesando esta formación desde la perspectiva de Álvarez Hernández y Pérez Velasco respecto a la incorporación de las inteligencias artificiales en la formación en salud. En la hipótesis general, los estudiantes de programas posttécnicos perciben sí el uso de la inteligencia artificial como productiva en el ámbito de desarrollo de actividades académicas. Sin embargo, existen limitaciones relacionadas con qué significa la inteligencia artificial, si el uso de otras herramientas digitales es parte de una alfabetización crítica que puede ayudar a la incorporación de la IA de manera mucho más consciente, y al mismo tiempo si estas experiencias incluyen o les han hecho preguntarse pues cuál es el papel de una formación y búsquedas éticas respecto a la utilización de este tipo de herramientas. De manera específica, pues bueno, en esta hipótesis se busca que sí exista una relación positiva entre la frecuencia del uso y una, por supuesto, percepción de utilidad de las inteligencias artificiales en la parte académica. También una relación entre una mayor alfabetización digital respecto a una mayor valoración crítica de los riesgos implicados en el uso de las IAs y un uso frecuente respecto a estas herramientas generativas que puedan sí favorecer hasta cierto punto la dependencia tecnológica y bueno, al mismo tiempo disminuir las habilidades analítico-críticas que se utilizan para el diagnóstico. Las preguntas de investigación coloco pues cómo influye el uso cotidiano de las herramientas de IA en la percepción, apropiación tecnológica y valoración ética de estudiantes de programas posttécnicos en el área de la salud del instituto. Y en preguntas más específicas, ¿cuál es el nivel de conocimiento y frecuencia de este uso? La utilidad del el aprovechamiento de herramientas como BestSite, que es la que utilizan para la revisión de muestras citotécnicas o citológicas. Y bueno, ¿cuáles son las preocupaciones que esto pudiera acarrear al grupo de estudiantes? En la justificación, pues desde la perspectiva educativa,
comprender el uso de las inteligencias transforma sí el aprendizaje en relación a la producción académica, que es lo que se puede observar de manera más inmediata en las intervenciones de diagnóstico preliminar que se han 2 realizado. minutos, Carlos, por favor. Pero, gracias, pero la evidencia de actualización curricular, pues muchas veces carece de esos lineamientos éticos, por lo menos no se revisa en un nivel mucho más específico cómo esto podría afectar, pues no solamente a las entregas académicas que hagan ellos, sino también a la visión diagnóstica en un futuro para el instituto. Y por supuesto puede contribuir pues al campo estudiado en el ámbito sí de la formación técnica en salud, pero también al mismo tiempo fortaleciendo varias competencias del uso de herramientas multimodales que puedan tener futuros profesionales de la salud. El enfoque es mixto, de tipo experimental descriptivo, y tendrá también una posibilidad de incorporar una fase cualitativa. La muestra proyectada son 120 participantes del Instituto Mexicano de Seguro Social. Y bueno, en el instrumento se aplicó una encuesta de tipo Likert de 50 preguntas, donde se analiza la correlación entre estas dimensiones sobre conocimiento de la IA, la frecuencia de uso, la utilidad del riesgo y la percepción y regulación ética. Hasta el momento lo que realicé fue una pequeña aplicación de este instrumento en 15 estudiantes de 25 a 45 años con formaciones de bachillerato y licenciaturas en una proporción 80-20. Y bueno, pues hasta el momento he desarrollado una formación de matriz de categorías, que son las que mencioné hace un momento, para poder analizar estos tópicos que he comentado hasta este punto. Entonces, bueno, hasta aquí el ejercicio de pilotaje, y bueno, concluiría con la presentación. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación. Doctora Beatriz, escuchamos sus comentarios. Gracias, Carlos, por esta presentación. Y bueno, pues al igual que los compañeros, se me hace un tema bastante interesante el que presentas. Bueno, voy con mis comentarios. El planteamiento, empiezo por ahí, sí lo siento un tanto débil. Si bien ya, por ejemplo, en la introducción, pues vas presentando información sobre esta parte de la IA en educación, en el área de salud, señalas que hay una adaptación, una rápida adaptación tecnológica, entre otros elementos. No queda claro cuál es el problema específico que justifica, digamos, el que realices esta investigación. No nos cuentas, por ejemplo, qué ocurre con los estudiantes de programas técnicos superiores. Ahorita mencionaste algo por ahí breve, pero en el documento faltaría profundizar. Insisto, quizá ya lo tienes en un documento más extenso, sino quizá la sugerencia de que se pueda hacer. Que se desconoce de ellos, por ahí hay, qué vacío existe en la literatura, ¿no? Ya lo comentábamos con Alfonso, desde ahí se empiezan a justificar las investigaciones. Cuando hacemos estado del arte, identificamos los vacíos que ayudan a justificar el por qué hacemos una nueva investigación o de ese tema. ¿Qué también es lo que pasa y que se ve desde la parte del planteamiento y de manera muchísimo más clara con la parte de los objetivos? Que te vas por varios caminos, ¿no? Intentas con la parte de percepción, uso y apropiación. Entonces, no sé, creo que puede ser bastante ambicioso porque explorar la cuestión de la percepción de los estudiantes te lleva por ciertas metodologías, ¿no? Después hablas de, no, pues, también quiero ver cuál es el grado de apropiación que tiene, implica otro acercamiento. Y después vas por ahí para hacer una valoración ética, ¿no? Pero desde el planteamiento del problema no hay una articulación entre percepción, apropiación y valoración. Recordemos que parte importante de la metodología, parte epistemológica, tiene que ver con que el título, los elementos del planteamiento del problema tengan una coherencia, ¿no? Y no se ve. Lo poco del planteamiento que se llega a deducir va por un camino y después los objetivos nos jalan hacia otro, ¿no? Entonces ahí te invitaría a trabajar en el planteamiento para identificar con claridad hacia dónde vas o bien cómo percepción, uso y apropiación se van a articular. Que no es complejo, puedes, pero lleva su grado de complejidad. Y por tanto tendrías que identificar con claridad si la investigación pretende describir, analizar, explicar, ¿no? ¿Qué es lo que pretende?
Ahora bien, dentro del marco teórico justo, das por hecho cuestiones, insisto, como apropiación, que puede parecer del sentido común, pero no lo es, tiene un enfoque teórico fuerte, lo mismo con la noción de percepción. Entonces, perdón por la expresión, pero a veces arrojamos palabras y no les damos un fundamento teórico. Entonces, al ser elementos centrales dentro de tu investigación, sí tienes que explicitar el referente teórico que los está respaldando, ¿no? En teorías, categorías, etcétera. ¿Qué más? Modificando, o si seguimos trabajando en esto, se va a modificar la hipótesis. Recordemos que así yo quite de los objetivos, no sé, ay, no quiero percepción, me quedo con usos, implica regresar al marco, al planteamiento del problema para reescribir, e implica reescribir las hipótesis. Entonces, ojo con eso cuando hagas esta revisión. Vuelvo al marco teórico. Está bien, no sé en qué semestre estás, ahorita está un tanto descriptivo lo que se aprecia ahí, pero, o la sugerencia más bien, es articular los conceptos, dialogar con los autores, bajar los conceptos, y esto va para todos, bajar los conceptos a tu investigación, ¿no? ¿Cómo los estás usando en tu investigación? Aquí, por ejemplo, todos están utilizando inteligencia artificial, pero no es lo mismo para Jacqueline que para Alfonso, que para Héctor, que para ti. Entonces, ¿cómo lo llevas a tu trabajo? Este diálogo entre autores es bien importante. A veces definimos, por ejemplo, categorías o conceptos con uno o dos autores. No, hay que hacer un diálogo con ellos, un diálogo entre ellos, quienes apoyan, quienes se oponen, cómo te posicionas, etcétera. En la parte metodológica, bueno, ahorita ya por ahí se habló de un poco del tamaño de la muestra, quizá explicitar más el procedimiento de validación del cuestionario, cómo integrar, por ahí decías, fase cuantitativa y cualitativa. Ojo con esto, con los estudios mixtos, de repente declaramos que el estudio es mixto, pero también lleva su complejidad ontológica, epistemológica, axiológica y todo, ¿no? Entonces, quizá de repente decir es un estudio cualitativo con apoyo de técnicas cuantitativas matiza, o al revés, cuantitativo con apoyo de técnicas cualitativas ayuda a matizar el enfoque mixto, porque luego no cumplimos con los enfoques mixtos, ¿no? Ahí, y bueno, pues ahorita nos presenta ciertos resultados ahí de la prueba piloto, entonces, bueno, pues creo que por ahí va, hay que matizar las conclusiones a la luz de los resultados, para que no sean tan fuertes al momento en que está la investigación. Y por último, ya cierro, checar la línea de investigación. Por ahí me quedé con duda de si realmente tu trabajo entra en la línea de investigación del doctorado que está señalando, que es estados del arte, o por ahí pasó algo, ¿no? También como que cheques si cuadra ahí, o estás más orientado hacia otra de las líneas que se trabajan en el doctorado, ¿vale? Y eso sería todo. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Gracias, doctora Beatriz. Carlos, bueno, igual felicitarte por tu trabajo. Mira, al igual que le comenté a uno de tus compañeros, no recuerdo a quién, bueno, pero percepciones, ¿sí? Hay trabajos de investigación publicados sobre percepciones, de hecho por ahí citas a Álvarez Hernández y Pérez Velasco. Ese Álvarez Hernández es un servidor y Pérez Velasco es un estudiante de aquí del DACEM. Entonces sí hay estudios sobre percepciones, naturalmente, son valiosos, pero para doctorado y para tu formación, para que tu formación sea más sustancial y más profunda, yo creo que si te quedas a nivel de percepción es poco, ¿sí? Yo te sugiero, y es nada más sugerencia, tú valóralo, incorporar, en lugar de hablar de percepciones, mejor manejarlo como experiencias, ¿sí? Y ahí están los textos de Jorge La Rosa, por ejemplo, de Christine Delory-Monberger, Carlos Escriar, Daniel Suárez, donde, bueno, nos dan una perspectiva de la educación, donde el sujeto es pieza central, pieza clave naturalmente, pero del sujeto es su experiencia, su sentido, su saber, sus significados. Entonces yo creo que por ahí podrías darle mayor profundidad, incluso hasta humanizar más tu trabajo, porque pareciera ser que te quedas a un nivel muy técnico de la inteligencia artificial con tus participantes. Entonces a lo mejor así podrías darle una profundidad pedagógica más fuerte, ¿no? Y a lo mejor allí podría saltar a propuestas. Ahorita ahorita te voy a dar algunos comentarios al respecto también, ¿no? Por otra parte, como vas tú platicando y como nos expones aquí en el resumen, hasta me da la impresión de que la inteligencia artificial
pareciera ser que ya está integrada a los planes de estudio de donde tú estás, y si no, pareciera ser que ya está muy integrada en sus prácticas cotidianas. En cualquiera de los casos, me parece que nos debes ponernos en contexto de dónde se está llevando a cabo este trabajo, ¿sí? Licenciaturas o en el área de la salud, pues tienen sus particularidades y sus diferencias sustanciales con licenciaturas de otros campos disciplinares, como las ciencias sociales, como la físico-matemática, economía. Pues obviamente estas licenciaturas tienen otras bases epistémicas, y yo creo que te invito a que hagas una labor de contextualización al respecto, donde eventualmente podamos ubicar la inteligencia artificial en esas prácticas de ese contexto educativo, ¿sí? Ujú. Por otra parte, bueno, en tu trabajo se ve un poco más presente el tema de la educación multimodal, pero bueno, creo que todavía puedes hacer una labor más profunda para que quede mucho mejor integrado eso, ¿no? ¿Qué más te pongo? Bueno, el tema metodológico, sí que sí es una investigación mixta. Mira, hay una investigadora del ISUBE, Patricia Ducua. Ella tiene la tesis de que esto de lo cualitativo y lo cuantitativo son un invento de los libros de metodología de la investigación para hacer más sencillo lo que de fondo es mucho más complejo. Y ese invento lo que provoca son generalizaciones y confusiones. Es decir, podemos tener una investigación cualitativa, ¿no? Y a todas luces cualitativa, pero de pronto agregamos una estadística de una escala Likert y entonces decimos, entonces ya no es cualitativa, ahora es mixta. O sea, en realidad para que una investigación sea mixta, pues tienes que hacer dos diseños metodológicos, uno cuantitativo y uno cualitativo, ¿sí? Yo veo tu trabajo más cargado a lo cualitativo, ¿sí? Y como te decía la doctora hace rato, y esto es sugerencia, digo, y a reserva de que lea tu documento en extenso, porque el resumen y lo platicado aquí, pues a lo mejor los vacíos que encuentro, a lo mejor en el documento en extenso, pues están más claros, ¿no? Pero bueno, reserva de que no he leído tu documento en extenso, me parece que tu trabajo es más cualitativo y que puedes hacer uso de herramientas cuantitativas, ¿sí? Para reforzar los hallazgos. Yo creo que es más por allí. De hecho, por aquí subrayé algo bien bonito. Fíjate, posteriormente se desarrollará una fase cualitativa mediante grupos focales y entrevistas semiestructuradas que permitan profundizar en las experiencias, que era lo que te decía hace rato. Yo creo que ese concepto es más justo para ti. Experiencias, significados y valoraciones construidas por los participantes. Estás hablando de que las personas tienen una experiencia con el uso de la inteligencia artificial, han incorporado a sus vidas, pues algún sentido y significado le están dando a su propio proceso formativo, y eso es bien cualitativo, y yo creo que tu trabajo va por allí, ¿no? Yo pensaría que tu trabajo es más cualitativo y te apoyas de algunas herramientas cuantitativas, nada más, ¿no? Y precisar un método. Échale un ojo. Esto del método yo cada vez lo veo más ausente, y eso me pone bien triste. Échale un ojo a la fenomenología hermenéutica. Están los textos de Max Banman, te lo voy a escribir acá. Max Banman, ¿sí? Y hay un libro en particular que se llama Investigación Educativa y Experiencia Vivida, ¿sí? Es un librazo, y me parece que ahí sí pone una perspectiva demasiado humanista, hermenéutica de la experiencia del sujeto como un ente central y protagónico de las prácticas educativas, y cómo, pues, lo que de manera, por medio del lenguaje puedes recuperar de las personas, es lo que te va a permitir comprender las prácticas. Creo que también eso es lo que tú podrías plantear como parte de tus objetivos en una investigación de esta naturaleza: comprender, ¿sí? Y epistemológicamente comprender es identificar sentidos y significados, ¿sí? Y eso se expone de un modo, de tal modo que los lectores les queda claro cuál es ese sentido y ese significado. Y yo creo que en tu trabajo, si vas a aplicar eso, o si ya tienes estos grupos focales de los que hablas, o estas entrevistas semiestructuradas, ¿sí? Allí tú puedes sacar, digamos, esos relatos, eso que las personas dicen, e incorporarlo a tu texto para darle vida, ¿sí? Como nos expones los resultados, es muy frío. O sea, como si la educación solamente fueran ahí datos que se mueven, personas que hacen y no hacen. En realidad los enfoques cualitativos, y esto va para los cuatro, requieren sustancia humana, o sea, y eso solamente lo puede uno lograr en un manuscrito de enfoque cualitativo, cuando incorporas la voz de las personas con las que tú trabajaste, ¿sí?
docentes, estudiantes, y lo metas tal cual, ¿no? Dentro de tu trabajo para que eso le dé, digamos, esa profundidad humana, esa profundidad hermenéutica que es la base de los enfoques cualitativos. Entonces, bueno, esos son mis comentarios, estimado Carlos, pero tu trabajo me gustó mucho, me identifico porque yo hasta el año pasado hice investigación como las que tú estás haciendo, son muy valiosas. Entonces, ahí están mis comentarios, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Pues ya terminamos. Agradecemos la presentación de las personas aquí presentes, estudiantes, así como la participación de la doctora Beatriz. Le agradecemos mucho su asistencia a todos ustedes a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, el cual se están presentando modestamente 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas. Mesas diferentes que serán retroalimentadas por nada más y nada menos que 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeros. Pues compañeros, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser, que tengan una bonita tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades.